Buen día, estudiantes. El día de hoy voy a explicar cómo podemos obtener la distancia entre dos puntos en R2, es decir, en el plano. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, justo es observar que en mis ejes coordenados, ¿sí?, voy a identificar uno de los puntos que le he llamado el punto P. Este tendrá primera como coordenada un valor de x1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Obviamente, sí, este tendrá su correspondiente y, que también le vamos a nombrar su y sub 1. Por lo tanto, las coordenadas del punto P quedarían el valor que tenga esa x, denominada x1 en este caso, y el valor de la ordenada, que en este caso también es y sub 1, para ser congruentes con los subíndices. ¿Qué pasa ahora si tengo un nuevo punto llamado Q, que obviamente también tiene una posición con respecto al eje de las X, ¿sí? Le voy a nombrar X sub 2 para identificar, ¿sí?, y diferenciar con el primer punto la coordenada X del punto P. Es decir, entonces yo tendría que notar un X sub 2 y el correspondiente posición en el eje de las Y, que le voy a llamar también Y sub 2. Es decir, mi punto Q quedaría con X2 y Y sub 2. El objetivo es encontrar la longitud que existe de esa semirrecta o de ese segmento de recta desde el punto P hasta el punto Q. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí lo que tengo que observar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, ¿sí?, extiendo justo esta línea hasta donde termina, ¿sí?, la parte, hasta donde llega en X sub 2? Y hago exactamente lo mismo desde Y1 a Y sub 2. ¿Qué observan? Que he encontrado, ¿sí?, una figura muy conocida para ustedes. Un triángulo que, dado que tiene un ángulo de este tipo, va a ser un triángulo rectangular. Si quiero encontrar, ¿sí?, la distancia entre dos puntos, obviamente tendría que recorrer que la distancia de aquí a acá, ¿sí?, puedo lograrla a través de un teorema muy conocido, ¿sí?, el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero para ello necesito primero identificar cuál es la longitud, ¿sí?, de este lado, cuál es la longitud de este otro lado. ¿Cómo lo podemos lograr? Muy sencillo. La distancia que existe desde x1 hasta x2, pues obviamente es el x2, que es donde llegué, ¿sí?, menos de donde empecé, x1. Ya tengo ahí el valor de ese lado. De manera semejante, ¿sí?, tendría que hacer, por ejemplo, ¿sí?, para este lado, ¿sí?, ¿cuál es la longitud? ¿Cómo lo calculo? Igual, ¿sí?, la posición final, que es y2, ¿sí?, menos y1. ¿Ok? Ahora, simple y llanamente, lo que puedo observar es que si quiero calcular la distancia que hay de P a Q, y refiriéndome, ¿sí?, al teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? ¿Sí? Dice que el cuadrado del lado más grande, de longitud mayor, llamado hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada uno de sus lados, conocidos como catetos. ¿De acuerdo? Si el objetivo es encontrar esta distancia, que es prácticamente la distancia que va de P a Q, que en este caso sería la hipotenusa en analogía a Pitágoras, pues obviamente esto sería, ¿sí?, al cuadrado, ¿sí?, y en este caso a al cuadrado, ¿sí? Para este caso podría ser el cateto, uno de los catetos. Yo puedo empezar con las X, conviene hacerlo así, dado que las coordenadas siempre empiezan con esa referencia, y podría escribir x2 menos x1 al cuadrado, más, ¿sí?, este otro lado, que sería y2 menos y1 al cuadrado. Prácticamente tengo la distancia que quiero encontrar desde un punto cualesquiera, en este caso el P, a otro punto cualesquiera, en este caso el Q. ¿Qué es lo único que me hace falta? Despejar justamente este lado de la expresión, dado que tiene un cuadrado. Todos sabemos que puedo escribir despejando que la distancia
de P a Q como segmento de recta va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas, ¿sí?, con el cuadrado de la diferencia de las ordenadas, ¿sí? Para este caso he encontrado la expresión que me permite calcular, ¿sí?, expresión o fórmula para obtener o para hallar la distancia entre P y Q, ¿sí?, denotada de esta manera como valor absoluto, estas barras, porque usualmente las distancias, independientemente del signo, ¿sí?, deben de ser positivas. Con las barras de valor absoluto lo garantizo. Ok, pues con esto hemos encontrado, primero que nada, a través del teorema de Pitágoras, la expresión que me permite hallar la longitud, ¿sí?, de dos puntos en el plano, cualesquiera que sean. ¿De acuerdo? Ok, ahora hagamos un ejemplo. Un ejemplo. Vamos justamente a darle valores. Vamos a pensar simple y llanamente en un punto P, para no cambiar de nomenclatura, le vamos a dar valores, ¿sí? Para esto voy a ubicar lo siguiente. Voy a utilizar una tablita o matriz que me permite identificar rápidamente, ¿sí?, tanto los puntos, voy a llamar puntos, y aquí van a ser el valor de la coordenada X, el valor de la coordenada Y. Y para este caso en particular, basta con que tenga dos de ellos. El punto P, voy a utilizar el punto P y el punto Q. ¿De acuerdo? El punto P le vamos a dar coordenada, vamos a pensar que sea un punto en el primer cuadrante, es decir, ambas coordenadas tienen que ser positivas. Un 3, ¿sí?, con un 4, por ejemplo, ¿sí? Y el punto Q vamos a pensar que esté justo en el cuadrante opuesto, ¿sí? Entonces vamos a decir que sería, por ejemplo, menos 2, ¿sí?, y menos 5. Ahí tenemos, esto sería, si queremos agregar en qué cuadrante se ubica, cuadrante, tendríamos que decir que el cuadrante aquí es el primer cuadrante, y aquí sería el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es el cálculo, es decir, sustituir los valores de las coordenadas en cada uno de la expresión. Digamos entonces que la distancia desde el punto P hacia el punto Q, dado esas coordenadas, ¿sí?, va a ser de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la diferencia, ¿sí?, de las abscisas. El cuadrado de la diferencia de las abscisas. Si voy de P a Q, ¿sí?, obviamente en ese mismo sentido P sería el origen, Q sería el destino. Las coordenadas originales son X1, Y1 para P, y dado que el destino es Q, X2, Y2. Por lo tanto, ¿cómo sería? X2 sería menos 2, ¿sí?, menos X1, que es 3, ¿de acuerdo? Más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Y2 menos Y1. Entonces tendría menos 5 menos el valor de 4. Ahí tenemos ya la sustitución de los valores de las coordenadas de cada uno de los puntos. ¿Qué sigue? Bueno, sigue básicamente el hacer las operaciones que da un menos 3 menos 2 menos 3 nos da un menos 5, el cual vamos a elevar al cuadrado, ¿sí?, más menos 5 menos 4 nos da un menos 9 al cuadrado, ¿sí? Esto sería igual a un número negativo o positivo elevado a una potencia par. El resultado siempre será un número positivo, por lo tanto sería menos 5 al cuadrado nos da 25, más menos 9 al cuadrado nos da 81. Es decir, en este caso tengo la raíz cuadrada de 106. ¿De acuerdo?
Esto sin necesidad de calcular con la precisión de, más bien, desconocer cuál es la raíz de 106, que estimado es un poco más de 10, ¿sí? Yo ya puedo saber que en efecto, ¿sí? Por lo tanto, la distancia desde el punto P al punto Q, una semirrecta, ¿sí? Con estos valores, estas coordenadas que ya dije están ubicadas por los signos de sus coordenadas en algún determinado cuadrante, pues va a ser igual a la raíz de 106, que esto es aproximadamente 10 y algo más, ¿de acuerdo? No es obligado, si no necesitamos el dato final, que tengamos que traducir o transformar la raíz cuadrada de 106. Es suficiente con eso, salvo que queramos, ¿sí?, después sumar longitudes, por ejemplo, ¿sí? Pero eso sería suficiente. Entonces, con esto yo puedo concluir cómo poder calcular la distancia de dos puntos que estén ubicados en el plano, ¿sí? Partiendo obviamente de una expresión que se deriva de la aplicación del teorema de Pitágoras por la forma a la que llegamos cuando estamos analizando los puntos en el plano. ¿Qué tendría que hacer? Ubicar los planos y luego tomar la medida, considerando, ¿sí?, cómo fueron mis divisiones en el propio plano. Entonces, con esto espero que les pueda ayudar para calcular hallar distancias entre puntos cuando nos encontramos, ¿sí?, en la problemática de encontrar longitudes entre dos puntos. Eso es todo, espero que les ayude el video. Muchas gracias.